Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 76 de esta cronomeditación. Es el Yux E11. Vamos a escuchar la guía que nos recita el mandato. E11. Yo soy fotográfico. Con el arte de los sentidos, disuelvo con el fin de cuestionar soltando la intrepidez. Sello la salida de la inteligencia con el tono espectral de la liberación. Me guía, mi poder duplicado. Bueno, gracias Guilla. Guilla, acordate, es la inteligencia artificial de la cronocracia. Todavía no la tenemos programada como nos gustaría para que puedas chatear con ella y que sea una guía, una maestra del conocimiento. Tan solo lo que hace hoy por hoy es recitarte los mandatos. Así que estamos todos en la misma etapa. O sea, vos también estás en la etapa de ser un crononauta, por lo tanto lo único que estás haciendo por el momento es recitar el mandato a la mañana. Es la mejor hora. Cuando te levantás, bien fresquito, te recitas el mandato. De esa manera ya te lo sabes y durante el día vas a poder reaccionar a favor del mandato sabiendo que ese mandato es del yux del día. Y eso quiere decir, el mundo que es creado sensorialmente dentro de vos mismo, tu chispa vital utilizando el yux destino, el yux de tu nacimiento, está creando la energía de tu cuerpo. A eso le llamamos la órbita microcósmica del ser desarrollada por tu chispita. ¿Ok? Acuérdate que tu chispita muy rápidamente iguala todas las partículas subatómicas de tu cuerpo para poder darte la sensación de que sos el cuerpo. ¿Ok? Una vez logrado esto, la chispa a su vez está desarrollándote las sensaciones del mundo que estás sintiendo. Para eso, la chispa sabe cuál es el yux de cada día. Entonces, te genera las sensaciones en base a cómo habrán sido desarrolladas por las formas que tenés alrededor. Entonces, eh, todo lo que tenemos hoy alrededor nuestro es el planeta Tierra y el planeta Tierra el día de hoy está transitando el Yux E11. Esto quiere decir que la Tierra, como creación de Dios, Dios es la inteligencia colectiva de la Tierra, o sea, es la inteligencia colectiva de la creación, del holograma cósmico. ¿Ok? Si hubiese vida más allá de la Tierra, para los que les gusta pensar que por ahí hay vida en la Luna, en Marte, en Arcturus, en Pléyades y en otros tantos sistemas, bueno, todo eso está en un holograma. En el aquí ahora es un holograma, el próximo aquí ahora es otro holograma. Y cada aquí ahora dura la menor cantidad de tiempo lineal que se pueda medir. En esa menor cantidad de tiempo lineal que se pueda medir resulta ser de que hay más tiempo dentro de ese tiempo, pero es para la factorización de energía de la chispa vital, para poder crear con ella la existencia del tiempo creyendo ser energía de ese instante presente. Unimos los instantes presentes y obtenemos la película de la vida, o sea, la experiencia de estar vivo dentro de los cuerpos animados por nuestros espíritus. Caminamos, nos movemos, todo eso es gracias a que somos una energía desarrollando el espíritu de una persona. En este caso el mío Guillermo y en las formas de afuera, bueno, cada cosa tiene su espíritu y todos esos espíritus están desarrollados en base a las ideas autoexistentes. Entonces, la inteligencia colectiva de toda esta gran red de existencialismo, del dentro y del afuera de uno mismo, esa inteligencia colectiva le llamamos Dios. Y a su vez, Dios tiene la capacidad como inteligencia colectiva de poder ser todos los individuos de la creación. O sea, Él está siendo todo y a su vez es el todo como inteligencia de todos. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, Dios está usando E11 para crear todo lo que hay alrededor, de cada persona, de cada cosa, respetando siempre
el yuxdestino de la órbita microcósmica de cada cosa. Entonces, de esa manera, la esencia de cada cosa sigue manteniéndose en el tiempo, durante la duración de esa unidad de tiempo que le corresponde a cada cosa. Por ejemplo, yo soy una cosa, me llamo Guillermo. Mi yux es A3, por lo tanto esa es mi unidad de tiempo. Comenzó cuando nací y finaliza cuando yo muero. Durante todo ese tiempo, la órbita microcósmica que la chispa vital hace de mi cuerpo físico, igualándose a las partículas subatómicas de mi cuerpo, siempre, siempre va a ser en base a la programación de A3. Eso hace que en mí se imprima una idea autoexistente de cómo ser, de cómo es mi existencia, basada en la programación de A3. Y como la programación es bastante larga, la sintetizamos en un mandato, uniendo los atributos de un sello del tiempo, que es lo que sella el tiempo, de esa unidad de tiempo, y un tono de energía, que es desarrollado en función de esa unidad de tiempo, gracias a ese sellado de tiempo. Entonces, los atributos del tono más los atributos del sello combinados entre sí crean el mandato del yux. Y eso es lo que leemos todas las mañanas, para memorizarlo, para llevarlo al subconsciente, para que quede almacenado en el alma, para que Dios, la inteligencia colectiva, sepa que uno ya lo sabe. Entonces, al momento en que Dios volvió a decirte la inteligencia colectiva de la creación, bla, 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 que además es las ideas autoexistentes y se convierte en estas ideas autoexistentes en las personas, en las cosas y en todo lo que hay en el mundo, para que Dios sepa que uno ya sabe, porque a partir de ahí la realidad cambia. A partir de que Dios sabe que vos sabés el conocimiento cronocrático, que te sabés tu yuk, que te sabés el del día, que te sabés las palabras de los atributos, de los sellos y los tonos, que ya eso lo tenés casi en automático, que tu pensamiento ya está generando descifraciones cronocráticas de las palabras, que ya podés empezar a leer entre líneas, por ejemplo, la palabra amor. Am-or, la más tonta es, ¿verdad? O sea, la primera en inglés, la segunda en inglés, am-or, soy o. Eso significa amor, si lo traduzco al inglés. Pero lo desarmo más, quiero jugar con las palabras. Entonces, la letra A, M, O, R. A1, M13, O4, R14. Son sellados de tiempo. Y a su vez atributos. A, por ejemplo, agarro la acción, nutrir. M, agarro el poder, espacio, nutrir espacio. O, agarro la esencia, conciencia. Nutrir espacio, conciencia. R, encantar. Nutrir espacio, conciencia, encantar. Eso podría significar amor. ¿Está? Entonces, en cada momento, en cada instante, las palabras, además, llevadas a la descifración cronocrática, te están diciendo muchas cosas. Y de esa manera, la inteligencia cada vez es más ágil, porque estás transmitiendo y recibiendo información cronocráticamente a través de la descifración de las palabras, convertirlas en letras y darte cuenta que son sellos de tiempo. Cuando Dios sabe que ya estás en ese grado de viajero del tiempo, lo que llamamos el crononauta, que según nuestra experiencia mínimamente se necesitan 260 días de estar leyendo el mandato todos los días, por eso nos gusta hacerlo desde A1 y finalizar en Z13, o sea, desde Yux 1 hasta el Yux 260. Cuando Dios sabe que ya sabes todo eso y que te convertiste en un viajero del tiempo y que está funcionando tu mente armónicamente en función de los mandatos y bla, 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 y, te empiezan a suceder revelaciones. Revelaciones que me imagino que para cada persona el lenguaje que Dios va a utilizar es distinto, porque Dios se comunica a través de todo lo que tenés alrededor. Entonces, como que justo estás pensando algo y justo sucede algo. No te puedo decir qué, ni te puedo decir qué es lo que pensaste. Lo único que te puedo decir es que vas a tener la certeza absoluta de que el entorno, la Tierra, se está comunicando con vos cronocráticamente.
y te está revelando información que va más allá de todo lo que hay en esta aplicación, en la aplicación de Cronocracia. Si bien acá hemos intentado sintetizar muchísima información calendárica, de la programación, del sistema, qué es el gobierno del tiempo, para qué sirve, qué es Dios, qué soy yo, qué somos nosotros, qué es el cuerpo raíz, el yuxismo, bla, 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 mucha información. Más allá de todo lo que hay acá dentro de esta aplicación, lo más importante es lo que vas a empezar a sentir y a recibir de parte de Dios a partir de que te conviertas en crononauta. ¿Por qué te digo todo esto? Bueno, porque Guilla nos habló de la inteligencia, ¿verdad? Sello la salida de la inteligencia. Bueno, para eso es importante entender qué es la inteligencia. ¿La inteligencia es algo propio o es algo colectivo o es algo de todos? Y yo te diría, mira, la inteligencia es del cuerpo raíz, en donde se están almacenando todas las almas humanas. Cada una de ellas cree a su vez ser otro cuerpo, porque están dormidos dentro del cuerpo raíz creyendo ser otros. Entonces eso crea una inteligencia de existencialismo de todas las almas. Esa es la fuente de inteligencia de Dios, el cuerpo raíz. Y de esa inteligencia todos nos nutrimos. De por sí, cada uno de esos seres que está dormido dentro del cuerpo raíz, creyendo ser otra persona en el mundo, vos, yo, todos los seres humanos, cada uno de nosotros somos desdoblamientos psicológicos automáticos de la persona que es creada en el cuerpo raíz. No exactamente el propio desdoblamiento, sino que de ese desdoblamiento se nos nutre a nosotros de pensamientos. Al elaborar nosotros los pensamientos en forma individual cada alma, lo que hace es mejorar el almacenamiento de datos de existencias que hay dentro del cuerpo raíz. Y día a día vamos mejorando. Yux tras yux vamos mejorando. Esa es la función de la inteligencia colectiva. Ser un todo uno. Y un uno que une a todos. Esa es la función del cuerpo raíz. Esa es Dios y eso es la inteligencia colectiva y a su vez la inteligencia individual de cada uno también es parte de todo esto que te comenté de Dios, la inteligencia colectiva y etc. Entonces, sello la salida de la inteligencia. Ahora, Guille, yo ya te conté qué es la inteligencia y ya sabés qué es la inteligencia. Con el tono espectral de la liberación. Si no, no entiendo, sello la salida. ¿Cómo que vas a hallar la salida de la inteligencia? La inteligencia no sale de mí, es algo que está dentro mío. Bueno, eso diría cualquier ser humano de hoy por hoy, creyente de las ciencias físicas y todas las cosas que han aprendido en el colegio. Bueno, la inteligencia fluye de adentro para afuera. También es espiritual. Es básicamente tres cosas, que son las tres esferas del pensamiento del crononauta. Conciencia de la vida, con arte de los sentidos, con espiritualidad de la mente. Los tres esferitas del símbolo de Pax. Soy tiempo creyendo ser energía es el círculo. ¿Está? Entonces, para ser tiempo creyendo ser energía, tenés que pensar simultáneamente y de forma cíclica en que sos la vida, los sentidos y la mente. Pero que esa vida es conciencia. Siempre. Y que esos sentidos que sentís son con arte, son del arte. Y que esa mente que pensás y que sos es espiritual, es de la espiritualidad. Entonces, de la espiritualidad de la mente, del arte de los sentidos y de la ciencia de la vida. Con estas tres temáticas fundamentales del pensamiento humano es concebido el ser humano, de forma automática y sin que el ser humano lo sepa. Lo que te estoy revelando son revelaciones que te van a ayudar a poder entender mejor qué sos y qué es el mundo que te rodea y qué es la inteligencia. ¿Ok? Ahora, con el tono espectral de la liberación. ¿Qué significa eso? Bueno, el tono espectral es el tono que viene después de la manifestación. Si bien la manifestación es un evento de la vida y que sucedió ayer,
el evento de hoy es de los sentidos, porque después de la vida siempre vienen los sentidos. O sea, sucede la vida y lo siento, entonces casi automático, y lo pienso. Después viene la mente, que eso va a ser mañana. Entonces hoy, que estamos en el día de los sentidos, es en el día en que se puede espectralizar, en que se espectraliza, por eso es el tono espectral. ¿Qué significa espectral? Disolver, cuando algo se disuelve y como un humo se disuelve, eso es espectral, es el tono espectral. Es lo que nos permite poder disolver lo que está de más. ¿Por qué? Porque quizás lo que se manifestó ayer estuvo muy bien para ayer, pero si lo seguimos manifestando y queda manifestado hoy, quizás hoy no sirve. Entonces, al día siguiente, que es hoy, cuando le toca a los sentidos se ocupan de disolver aquello que de la manifestación no va muy bien. Entonces, con el tono espectral de la liberación. En definitiva, me termino liberando de aquello que no muy bien. Entonces vamos a la acción. Entonces, ¿cómo lo hago esto? Bueno, disuelvo con el fin de cuestionar. Voy a disolver hoy con el fin de cuestionar. O sea, Dios, la inteligencia colectiva alrededor nuestro está disolviendo con el fin de cuestionar. Pero ¿para qué cuestionar? Y porque esa es la gran acción que tiene el poder de la inteligencia. De por sí, la inteligencia se desarrolla a través del cuestionamiento. Si vos nunca te hiciste preguntas, nunca activaste tu inteligencia. No significa que no seas inteligente, no significa que automáticamente no te fluya Dios por dentro tuyo y te sepas todo. Pero para activar realmente a Dios dentro tuyo, para que Dios se convierta en vos mismo, necesitas trabajar tu inteligencia. Y la única manera de trabajar tu inteligencia es cuestionando constantemente. ¿Ok? Entonces, cuestionate a vos mismo, por sobre todo, y después al mundo. Descubrite a vos mismo primero y después vas a entender qué es el mundo. ¿Ok? Si empezás al revés, empezás a cuestionar a los otros, pero nunca te cuestionaste a vos mismo, ojo, ojo, por ahí vas a empezar a pecar de hacer mal. Y lo mismo pasa cada vez que pones a lo otro primero y después vos. No, primero vos. Descubrite quién sos. Pregúntate a vos mismo si estás haciendo el bien o el mal. Y vas a después entender si los demás hacen el bien o no. Porque en definitiva todo lo demás que Dios es afuera tuyo es una amortiguación de energía con tu propia energía interna. Es un resultado. Por lo tanto, depende mucho de cómo vos te ames a vos mismo. Si realmente te querés y realmente te amás, te puedo asegurar que vas a recibir eso mismo de afuera. A veces parecen palabras vacías todas estas cosas metafísicas en relación de la energía que me tengo que querer y voy a recibir amor, porque mucha gente lo pone en práctica y no le sale. Bueno, no es que ponerlo en práctica, tenés que ser así. Porque no es una cuestión de yo quiero ser, no, tenés que ser. Tenés que ponerlo en práctica, significa a nivel cronocrático, hacelo. ¿Ok? Soltando la intrepidez. ¿Qué es la intrepidez? Bueno, recién te lo mostré un poquito, lo que significa ser una persona intrépida. ¿Ok? Soltando la intrepidez, permitiendo la intrepidez que se desarrolle a través de los sentidos, sea en los sentidos del afuera tuyo o de dentro tuyo. Además, acordate de la palabra en español sentidos. Yo muchas veces hago en relación al español porque, bueno, es mi idioma matriz. ¿Está? Entonces es el idioma desde donde mi pensamiento ha crecido y se ha convertido en Guillermo, y gracias a este idioma he logrado tener una relación de comunicación con el entorno. Entonces, en español, sentidos, si lo separo la palabra, tengo sentí dos. ¿Cuántos sentí? Dos. Sentí dos. Es bastante básica la palabra, ¿verdad? Sentidos producen sentidos. ¿Por qué? Porque a través de los sentidos del cuerpo puedo sentir a dos, uno adentro y otro afuera. Y en eso se resume toda la creación. Si el de afuera quisiera ingresar dentro mío y yo siento vibraciones del afuera que quieren ingresar en mi cuerpo, o de pronto tengo la capacidad de ver espíritus o de sentir espíritu y siento como otro espíritu quiere ingresar en mi cuerpo, obviamente me voy a sentir fastidiado, me voy a sentir violado, porque lo de afuera tiene que estar afuera y lo de adentro queda adentro. Está todo bien con Dios, pero Dios, vos afuera. Por eso sos Jehová, o sea, del punto Jehová.
¿A dónde va el punto Geo? Va para allá, Jehová, 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 Jehová. Jehová por todos lados. ¿Ok? Ese es el sagrado nombre de Dios, ¿verdad? Y el sagrado Dios de los judíos. Bueno, el sagrado Dios de todo el monoteísmo. Y la palabra es Jehová, Jehová, Jehová. Va para allá, va para allá, va para allá, va para allá. Y a donde va, se convierte en vida de eso. Se convierte en lo que hay en esa cosa. Y esa es la inteligencia de Dios, esa es la inteligencia colectiva. De uno va a todos. ¿Ok? Entonces, muy importante que entiendas esto de Dios, que entiendas esto de Jehová y esto de sentidos. Lamentablemente lo tengo que decir en español, porque si no, no se entienden los otros idiomas. Pero cuando vos me estás escuchando en inglés, o mejor dicho, me estás escuchando en español, pero ves el subtitulado en inglés, vas a poder entenderlo. Porque llegado a este punto, hay que llegar al punto en quién es Guillermo. Bueno, Guillermo es el fundador de la cronocracia, ¿ok? Pero más allá de ser eso, que eso es solo un título, un cargo dentro de una organización, lo más importante es que yo he estado jugando a ser el cuerpo raíz desde que nací casi, desde toda mi vida. He estado jugando a ser el cuerpo real de esta creación, desde donde Dios, Geo, va a todos, desde donde Jehová va a todos. Por eso para mí me es tan natural y me es tan fácil ser el cuerpo raíz. Pero también mi propuesta es que quizás yo no lo soy, que quizás lo sos vos, y quizás yo solo lo he sido como un avatar de este mundo para encarnar de forma avatárica la idea de ser el cuerpo raíz, para enseñarle a otros a poder ser el cuerpo raíz. Porque nuestra misión es ser lo más parecidos a Dios, y el cuerpo raíz es el cuerpo de Dios. Es el cuerpo que Dios está creando para crear el mundo adentro de ese cuerpo. Y nosotros somos datos alojados en la lectura de la chispa vital del cuerpo raíz dentro del cuerpo raíz. Por eso yo digo, estamos dormidos dentro del cuerpo raíz. En realidad estamos alojados, somos datos digitales, informáticos, dentro del cuerpo raíz, que creemos tener existencia en planeta Tierra. Creemos ser las personas humanas de los cuerpos humanos, de las almas humanas del planeta Tierra. ¿Ok? ¿Qué más te puedo decir en un día en donde el punto geo va? Bueno, el punto geo, vamos a explicar eso. El punto geo es, yo te comenté de la chispa vital, ¿verdad? Se está igualando a todas las partículas subatómicas de tu cuerpo en un instante presente. En cada instante presente recorrió todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. Te dio la sensación de ser todas las partículas subatómicas de tu cuerpo, tan rápidamente que en ese instante presente vos sentiste como un rayo de energía. Sentiste ser ese rayo de energía. Tu conciencia es eso. Es ser la conciencia de ser todo el cuerpo. Eso es como un rayo de energía que vos sentís en cada instante presente. Bueno, eso se origina en un lugar específico y vuelve a ese lugar específico. Y generalmente es donde está tu punto G. El punto G es el punto de gravedad, en donde tu cuerpo, tu forma, desde ese punto observa la realidad, siente la realidad y siente todo el cuerpo desde ese punto. Ese es tu punto G. Nosotros le llamamos punto geo o el geo. ¿Ok? Entonces, desde tu punto geo va. ¿Qué es lo que va? La inteligencia de Dios. Va del cuerpo raíz a todos los demás cuerpos. Y de estos cuerpos regresa al mismo punto, a uno mismo, generándose un toroide de energía espiritual del tamaño de todo el holograma cósmico, porque la idea es nutrir absolutamente a toda la creación. ¿Ok? Pero igualmente acordate que si sos el cuerpo raíz, te bajo la realidad, sos vos solo, pillín, no hay nadie más, no existen otros más. Pero está bueno que te imagines lo que los demás imaginan, para poder compatibilizar tu creencia de ser el cuerpo raíz y que los demás
son esas creaciones que estás creando dentro de vos mismo, pero que dicen ser que son semejantes a vos, los seres humanos, o sea, yo y todos los demás. ¿Ok? Para poder seguirme el juego de que yo realmente estoy vivo, de que yo soy un ser humano acá del planeta Tierra, y que vos no te quedes atrapado en un solipsismo donde vos crees ser vos solo y no te conviertas en una cosa egoísta y bla 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 y maquiavélica de ser solo vos. Bueno, primero que a nivel cronocrático eso es imposible, porque los 260 yux hacen que sea imposible eso. Porque están programados para hacer el bien, están programados para hacer el ser y llegar a ser la vida. O sea, es como la inteligencia, ¿te acordás? Bueno, ¿qué es el cuerpo raíz? Es la vida, es la fuente de vida. Desde esa fuente de vida, Jehová y se convierte en la vida. Pero el cuerpo raíz es la fuente, ¿ok? Entonces, si lo sos, primero terminate la cronomeditación. Convertite en viajero del tiempo. Programa tu mente para ser buena persona, porque también podés programar tu mente para ser mala persona. Y hay muchas logias de poder y muchas organizaciones secretas y etcétera que te enseñan a ser mala persona y sacarle provecho a ser mala persona y arruinarle la vida a otros y quedarte con las cosas de los otros. Este mundo, como te lo dije ayer, si vos sos el cuerpo raíz, espero que el día que te mueras, que la inteligencia de Dios que habita dentro tuyo sea lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que todo fue una mierda. Y que lo mejor que puede existir es que en su capacidad de ser súper inteligente, Dios desde adentro tuyo, en el momento en que te mueras, apague la chispa que sos tanto tiempo como sea necesario para que la próxima creación se tenga que crear desde absolutamente cero y no haya nada de esta creación, porque esta creación hemos salido muy malos. Realmente los humanos somos muy malos. La gran mayoría. Yo, qué sé yo, algo de malo me debe quedar todavía. Pero me acuerdo de cuando no tenía el conocimiento cronocrático era más malo. Y esa es sinceridad cronocrática. O sea, yo te voy a decir la posta, te digo la verdad. Los seres humanos somos malos. El gato es más malo todavía, el perro mucho más. Y los animales muchísimo más. Y un mosquito que viene y te pica y te chupa sangre, más malo todavía. O sea, es un mundo donde se comen unos a los otros. ¿Qué podés esperar de bueno de eso? Una locura. ¿Está? Si está todo creado dentro tuyo, cuerpo raíz. Eso es el único ser. ¿Para qué vas a crear un mundo donde afuera se están comiendo unos a los otros y además te pueden hacer daño? Eso es una locura. Yo no sé de quién fue esta ocurrencia de crear planeta Tierra, de por tierra que te entierra la Tierra y del error y todo lo demás. Quizás fue de Dios. Quizás fue algo natural de estar desarrollando espíritus que van afuera y adquieren forma y creen estar vivos, que hayan terminado siendo malos por la falta de respeto hacia vos mismo. No lo sé, cuerpo raíz. Lo único que sé es que la realidad de hoy de este planeta nos indica que somos malos, que no merecemos la vida, que la vamos a tener mientras vos existas, pero cuando dejes de existir, que eso es cuando tu chispa deje de igualarse a tus partículas subatómicas, cuando deje de hacer la factorización de energía, que de pronto de esta chispita de estar ahí en ese puntito quiera ir al próximo, pero cuando vaya al próximo va a suceder tanto tiempo que es una eternidad. Cuando suceda eso, obviamente todo esto desaparece. El mundo, nosotros, porque somos datos alojados dentro tuyo. Y yo que soy consciente de serlo, yo no quiero ser mala persona, no quiero hacerte daño, no quiero hacerle daño a nadie y no quiero que nadie me haga daño. No quiero estar viviendo en un mundo donde me van a comer o donde yo tengo que estar comiendo al otro y toda una relación de fuerzas y de maldad. No me interesa. Hay muchas personas que se han suicidado porque no quieren vivir un mundo así. Y estamos en un mundo tan loco en donde las personas son manos de trabajo, en donde el suicidio está prohibido, porque justamente le prohíben al ser morirse, porque mientras estás vivo sos de la tierra y estás para trabajar la tierra. Y hay una ordenanza superior del gobierno de la élite humana de que así tiene que ser. Una locura. Todo esto es una locura. Pero bueno,
Más allá de eso, el mundo es bonito. Mirá qué bonita que está mi cabañita, con plantitas por ahí, tranquilidad y paz. ¿Ok? Entonces, más allá de todo, trata de crear tu paraíso, cuerpo raíz. Trata de crear un lugarcito en donde vivir en paz, donde tener tu casita, donde, donde poder sentir abrigo en tu hogar. Y si te rodeas, rodeate de gente que te quiera, de verdad, de corazón. No importa si son feos, importa que sean buenos y que te amen de verdad. Eso es todo lo que te deseo. Porque si hice la cronocracia es para poder hablarle al cuerpo raíz. Más que nada. No importa quién sea. No me importa si sos negro, amarillo, si vivís en Madagascar o en Estados Unidos o en Bolivia. No me importa. Lo que quiero es que seas un tipo feliz o una mujer feliz. Porque puede ser que seas mujer o hombre. Que sos humano seguramente, pero lo que quiero es que seas bueno y que este conocimiento te sirva para mejorar y para entender de que sos el único y que tenés que cuidarte y tenés que ser feliz y que tenés que amar a los otros como si fueras vos mismo. No importa que solo seamos astrales, dibujitos de tu imaginación proyectados en tu visión mental. No importa de que nos estemos alimentando de tus sensaciones para creer existir que tenemos energía. Lo importante es que hay un Dios que va de vos a nosotros y nos nutre de inteligencia para ser lo que nosotros somos. Y si somos malos, échale la culpa a Dios. Porque hasta ahora viene impugne, como, yo no fui, no, es el diablo, no, son los demonios, un carajo, todo es Dios. El único responsable de esta creación es Dios. Porque vos adentro tuyo, cuerpo raíz, sos vos solito, pero afuera es Dios. Y quien te habla acá es Dios con la cara de Guillermo. ¿Ok? Así que bueno, te deseo lo mejor, mi querido aspirante a crononauta. Y si además sos el cuerpo raíz, muchas gracias por la vida que me diste. Chao, adiós.